Hola, buenos días chicos, bienvenidos a una clase más de Escuela Bíblica Dominical de Intermedios. Hoy es domingo 15 de agosto y gracias a Dios estamos ya a mitad de mes. Gracias porque nos permite llegar hasta aquí y vamos a iniciar con una oración nuestra clase. Les pido que tengamos antes de iniciar nuestras Biblias a la mano, un cuaderno donde anotar y pues la disposición de aprender más acerca de la palabra de Dios. Y les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos. Señor, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias porque tu palabra es viva, Señor, y podemos estudiarla, Señor, libremente y asimismo que tú nos hables a nuestras vidas. Te pido por esta clase, por cada uno de los jóvenes, Señor, de las señoritas que están escuchando, Señor, y también las personas que nos ven a través de esta vía electrónica. Padre, bendice los hogares representados, Señor, y que podamos seguir aprendiendo más de ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a ver una clase que se titula A la altura y vamos a estar viendo lo que es la vida del apóstol Pablo y vamos a comenzar con una breve introducción y se va a tratar acerca de las evidencias que nosotros tenemos como cristianos a través de nuestra consagración. Y no sé si en sus escuelas, o incluso a los que ya trabajan, les piden evidencias de su trabajo, les piden evidencias de ensayos, redacciones, distintas evidencias, ¿verdad?, que nos piden nuestros portafolios de trabajo o escolares. Y también existen otro tipo de evidencias que se utilizan en los juicios cuando alguien es acusado de algún delito o de interferir en lo que son las leyes, de no respetarlas. Existen evidencias que nos pueden ayudar, ¿verdad?, a que lo que estamos diciendo es verdad o es cierto. Y dentro del cristianismo hay un libro que en lo particular me gusta mucho, se llama Nueva Evidencia que demanda un veredicto. El autor es Josh McDowell y nos marca ciertas evidencias de que la Biblia es verdad, que lo que se está diciendo se puede comprobar. Y asimismo, nosotros como cristianos debemos tener evidencias de lo que nosotros hacemos, de cómo actuamos, para respaldar que somos seguidores de Cristo. Y el ejemplo que vamos a seguir este día es el ejemplo del apóstol Pablo. Y vamos a ubicarnos en nuestras Biblias en lo que es la primera carta a Tesalonicenses. Los invito a que la abramos en la primera carta a Tesalonicenses. Y vamos a ver el capítulo número 2 y vamos a ir evaluando los versículos del 1 al 16. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 16. Y vamos a comenzar. Bueno, primero les muestro un mapa. En este mapa, pues para ubicarnos dónde quedaba la iglesia de Tesalónica y recordar un poco acerca de la vida de Pablo. El apóstol Pablo fue el primer misionero. El primer misionero fue Jesús, ¿verdad? Pero terminando el ministerio del Señor Jesús, el apóstol Pablo siguió esparciendo el evangelio, hizo 3 viajes misioneros, se considera como cuarto viaje el de Roma, y nos enfocaremos en el segundo viaje misionero. Y es aquí donde él inicia en este viaje y se dirige hacia la región que es de Macedonia, encontramos aquí lo que es Filipos, Tesalónica, Berea. Todo esto queda en la región de Macedonia y es ahí donde empieza el evangelismo en Tesalónica, tanto que llegó a fundar una iglesia aquí. Entonces aquí nos ubicamos en la región de Macedonia, la iglesia de Tesalónica, y es aquí donde Pablo se dirige esa carta a la iglesia de Tesalónica para ubicarnos un poquito más. Bueno, ya que estamos ubicados en nuestro pasaje, que sabemos dónde se encuentra la iglesia de Tesalónica, que fue en el segundo viaje misionero donde Pablo visita y empieza esta iglesia. Vamos a ver la primera característica que debe tener un discípulo como evidencia de que es cristiano. Y la primera evidencia, creo que ya me aparece acá, es que es un cristiano incansable. Y vamos a leer los versículos
Recuerden, estamos en según primera carta a Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resulta vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para quien nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que aprueba nuestros corazones. Entonces, aquí vemos, cuando recuerdan el mapita, el segundo viaje misionero de Pablo, antes de llegar a Tesalónica estaba otra ciudad que se encontraba en Filipos. ¿Y qué pasó en Filipos? ¿Por qué Pablo habla acerca de que tuvieron, habían padecido, ultrajado, y nos menciona que fue en Filipos antes de llegar a Tesalónica? Y nos vamos a ubicar en Hechos, vamos a ubicarnos en el capítulo 16 y a partir de los versículos del 11 al 29 nos habla qué pasó en Filipos. Voy a hacerlo algo muy breve y aquí es donde conoce a lo que es la mujer, a Lidia, que era hacedora de púrpura, y mientras ellos predicaban en Filipos se les encontró una mujer que estaba endemoniada. Entonces Pablo lo que hizo fue sacar a esos demonios de esta mujer y pues hubo un gran alboroto en lo que es Filipos, por lo cual los encarcelaron y dice que también los azotaron. En el versículo 23, estamos en Hechos capítulo 16, 23, dice, después de haberles azotado mucho les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió al calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Desesperado, el carcelero vino y abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Pero Pablo lo impidió, dice, más clamó a gran voz diciendo, no tengas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces eso es lo que parte de lo que sucedió en Filipos. Ellos predicaban el evangelio, pero tuvieron gran oposición. Había una gran oposición, fueron azotados, fueron a la cárcel, pero aquí les dice a la iglesia de Tesalónica, dice, en nuestro Dios para anunciaros el evangelio en medio de gran oposición. Ellos pudieron decidir quedarse en Filipos. Vemos el mapa anteriormente, ellos podían haber quedarse en Filipos. ¿Sabes qué? Vemos mucha oposición, no, ya no vamos a seguir este viaje, nos regresamos a Jerusalén, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Pero no, ellos decidieron ir a Tesalónica a pesar de esa oposición. Es por eso que ellos dicen aquí en el versículo 3, dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, si hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Entonces ellos incansablemente, a pesar de esas oposiciones que tuvieron en Filipos, siguieron avanzando para poder predicar en Tesalónica. Y otro pasaje que nos narra de lo que más sufrió el apóstol Pablo es en 2 Corintios capítulo 11 versículos del 16 al 33. Y si quieren, vamos a verlos aquí en nuestra Biblia. Vamos a ubicarlo, aquí lo tenía, aquí está. Se voy a leer algunos versículos, pero está tremendo esta palabra de Dios. Dice, estamos en 2 Corintios capítulo 11, voy a leer los versículos del 23. Dice, yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárcel, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros
peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, con muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día en la preocupación por todas las iglesias. Entonces, todo esto es lo que el apóstol Pablo sufrió en su ministerio. Son muchas cosas las que él sufrió, sin embargo, él siguió adelante, él siguió incansable. ¿Qué nos enseña este pasaje? Pues primero que el Señor Jesús es nuestro primer ejemplo, y el segundo ejemplo el que estamos viendo es Pablo. Muchas veces no hay oposición hacia nosotros. Ahorita no lo hemos sufrido en nuestro país. Bueno, en algunas regiones sí, en donde hay etnias, se ha sufrido lo que es la persecución. Pero ahorita en Ciudad Juárez, en El Paso, tenemos libertad de hablar de la palabra de Dios. Tal vez encontremos otros tipos de padecimientos, pero aquí nos dice la palabra de Dios que seamos unos cristianos incansables, que a pesar de la oposición sigamos adelante, a pesar de esta pandemia sigamos adelante, a pesar del desánimo sigamos adelante. Entonces, esta es una de las características que debemos tener como cristianos. Bueno, el segundo punto es aprovechar toda oportunidad. Un cristiano fructífero, un discípulo de Cristo debe aprovechar toda oportunidad, y la vamos a ver en los versículos del 5 al 9. Dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solo en el Evangelio de Dios, sino también en nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Aquí el apóstol Pablo habla a la iglesia de Tesalónica diciendo, recordando, ¿verdad?, que cómo sirvieron ellos a esta iglesia, y los encontramos más claramente que no sirvieron para gloriarse ellos, sino para gloria de Dios. Y lo vemos en el versículo número 6, dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, sino de otros, aunque podíamos seros con carga como los apóstoles de Cristo. Dice, antes fuimos tiernos con vosotros. Ellos buscaban siempre la gloria de Dios. ¿Y cómo ellos sirvieron a esta iglesia? Dice, fuimos tiernos entre vosotros como nodriza. Nodriza era alguien que cuidaba a los niños, ¿verdad? Ellos fueron esa mamá para los hermanos de Tesalónica. Y cómo ellos sirvieron entregándose a ellos mismos. Dice en el versículo 8, dice, hubiéramos querido entregarnos solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Ellos no solo se preocupaban porque recibieran la palabra de Dios, sino también por suplir aquellas necesidades que esa iglesia de Tesalónica tenía. Entonces, este ejemplo que Pablo nos da de cómo debemos servir es aprovechando todas las oportunidades que Dios nos ponga enfrente. Y vamos a leer Efesios 2:10. Aquí lo tengo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Aquí nos dice la Biblia que Dios nos fuimos creados para buenas obras, las cuales Él ya había preparado de antemano. Entonces, esas buenas obras son las oportunidades que nos pone para servir a los demás. Y aquí, pues, un texto también, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, debemos aprovechar todas las oportunidades que tengamos para servir a los demás. Ya sea en tu casa, en tu escuela, en tu vecindario, cuando vayas por la calle, si tú puedes ayudar a los demás, es una oportunidad de hacer el bien donde quiera que nos encontremos. Bueno, otra de las características que tenemos que tener en cuenta como evidencias de que somos seguidores de Cristo es la inspiración
a otros por su vida de santidad y fidelidad a Dios. Y esto lo vamos a encontrar en los versículos del 10 al 16. Y vamos a leer lo que dice. Dice, vosotros sois testigos y Dios también, de cuánta santa, justa, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, lo recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios de Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Entonces aquí vemos que la iglesia de Tesalónica también ha sufrido esos padecimientos de los que hablábamos anteriormente, y los encontramos igual en el libro de los Hechos, capítulo 16, y vamos a leer el capítulo 17, de qué estaban sufriendo los de Tesalónica. Aquí vemos que Pablo en la iglesia de Tesalónica, en su segundo viaje misionero, habló diligentemente, pero muchos de los judíos se encelaron porque había muchos de los gentiles que se convertían al cristianismo, y pues eso ocasionó gran enojo, que algunos de los judíos que no creían, teniendo celos, estoy leyendo el versículo 5, tomaron consigo algunos ocios, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos del pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de las ciudades, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos convierten los decretos de César, diciendo que no hay otro rey que Jesús. Y alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Entonces, ellos también sufrían, la iglesia de Tesalónica, la oposición de los judíos. Y es aquí donde la inspiración, el apóstol Pablo fue inspiración a esta iglesia para vivir una vida de santidad, y lo encontramos en el versículo 12, y os encargamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Y en el versículo 2, en el 14, pues vemos que padecían de estas cosas. Entonces nosotros debemos ser inspiración para otros creyentes de vivir en esa santidad, en esa fidelidad a Dios. Y por último, nada de lo que hagamos para el Señor es en vano. Y lo vemos en la carta a los Corintios, 1 Corintios 15, 58. Y aquí nos dice que, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces aquí todo lo que hagamos para Dios, si nosotros enseñamos a los niños, si nosotros tenemos a cargo una clase de escuela bíblica dominical, una clase en las misiones, incluso si nosotros tenemos que hacer reparaciones en el templo o en las misiones, o si somos encargados del refrigerio, o nos invitan a hacerle limpieza en las misiones en la iglesia, nada de lo que hagamos para el Señor es en vano. Y también en lo que es nuestra vida espiritual, si nosotros tenemos nuestro culto familiar, nuestro devocional diario, el asistir a los cultos, el escuchar la palabra de Dios, nada de lo que hacemos es en vano. Entonces, les invito a que sigamos sirviendo a Dios de una forma constante,
a pesar de que haya oposición, nosotros debemos seguir adelante, de que aprovechemos cada oportunidad que tengamos para servir a Dios y de que seamos ejemplo para los demás creyentes y recordemos que nada de lo que hagamos por el Señor es en vano. Bueno, esta sería la clase de hoy. Espero que haya sido de mucha edificación como lo fue para mí el estudiar. Y pues nos vemos en próximos domingos. Dios les bendiga.